Ministerios Luz Internacional. Que el Altísimo los bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente llevarles otra enseñanza preciosísima de la palabra de Dios. Hoy tenemos significado o el significado de las tinieblas en el Nuevo Testamento, parte número 4. Ya llevamos la parte número 4 y les cuento que son más partes, porque cada día tienen más revelación las Sagradas Escrituras y hoy vamos a aprender cosas bien importantes y bien lindas para nosotros. Enviamos un cariñoso saludo a todas las personas que nos están viendo y que siguen viendo estos programas a través de los días y a través de los meses y de los años, porque esos programas quedan para la eternidad, ¿verdad? Y vamos a poder así hacer un pequeño repaso antes de entrar de lleno en la enseñanza sobre lo que habíamos conversado en la enseñanza pasada. Habíamos hablado de Lucas 11, del 33 al 36, y hablábamos acerca de que no se pone una lámpara y se pone debajo de una mesa, ni se pone debajo de una cama, sino que se pone encima para que alumbre a todos los que están adentro. Pero también hablábamos que la lámpara del cuerpo es el ojo. Eso es una de las cosas que hablábamos en la enseñanza pasada, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice, ¿por qué? Entre paréntesis, ¿por qué razón es que es el ojo? Porque por medio de los ojos nosotros apreciamos las enseñanzas de Dios. Nosotros tenemos dos tipos de ojos, los ojos espirituales y los ojos físicos. Con los ojos espirituales nosotros logramos entender las cosas espirituales y con los ojos físicos logramos apreciarlo. Por eso es que es importante que nosotros nos familiaricemos con los ojos espirituales y con los ojos físicos. Con los ojos físicos también son un reflejo de lo que está adentro de nosotros. Eso no nos olvidemos. Por eso dice que si el ojo es luminoso, todo el cuerpo será luminoso, pero si el ojo es tenebroso, todo el cuerpo será tenebroso. Demuestra en realidad lo que es capaz de los ojos de comprender. Hay cosas que nosotros muchas veces no comprendemos ni logramos ver en la Escritura porque nuestra mente está en otra cosa. Las Escrituras, cuando dice el que tiene oídos para oír, que oiga, está hablando oír para entender, y el que tiene ojos espirituales, que vea también, ¿verdad? El que tiene los ojos para ver lo que la palabra de Dios enseña, que disfrute, que se goce a través de la enseñanza bendita y gloriosísima de la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Entonces miramos algo interesante y es acerca de que, fíjese, de que habían personas que enseñaban acerca de la luz, y lo vamos a ver nosotros más adelante también, en otra parte de la Escritura, enseñaban la palabra de Dios. Sin embargo, lo que sucedía con estas personas es que ellos mismos no vivían lo que ellos estaban enseñando. Y entonces lo que hacían era sencillamente tener su vida, su ser espiritual, su ser interior, realmente en tinieblas, y ellos decían que estaban en luz. Entonces por eso hace la reflexión, si la luz que hay en ti, decía uno de los textos estos que acabamos de mencionar, dice, son tinieblas, o sea, quiere decir que no realmente ponían en práctica nada. Las enseñanzas de la palabra de Dios no le servían para nada a nadie. Y entonces dice, ahora, ¿cuáles serían las mismas tinieblas? Si estos que decían luz andaban en tinieblas y ahora los meros tenebrosos. Dios guarde, imagínense ustedes, tremendo. Entonces termina diciendo esta parte, estos textos, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo ninguna parte de tiniebla, será todo luminoso como una lámpara que alumbra. Fíjense bien, con su esplendor. Una de las características es que cuando de verdad las enseñanzas de Dios llegan a tu vida, entonces todo tu cuerpo va a iluminar. Y escuchen eso, todo el cuerpo va a iluminar. Quiere decir que vamos a tener manos santas, vamos a tener una conducta, nuestros pasos serán siempre cuidadosos, nuestros ojos serán cuidadosos,
También miraremos lo que nos edifica y desecharemos lo que nos puede corromper, y así sucesivamente. Hablamos también de Juan 1:5 acerca de algo interesante, y es que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, mencionábamos también, es que no prevalecieron contra la luz. Por eso es que una persona que está bien instruida en la palabra de Dios no cae, no fracasa. Es muy difícil que fracase, porque está bien cimentada en el conocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que lo hace a uno realmente tener fundamento no es otra cosa más que la enseñanza misma de la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso tiene razón la Escritura cuando dice: la enseñanza es luz. O sea, las enseñanzas de nuestro Dios Todopoderoso son las que dan la iluminación que nosotros necesitamos para ello. Pero viéndolo desde el punto de vista de tinieblas y haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Dice también que las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz es más poderosa que las mismas tinieblas. Por eso es que no debemos nosotros vivir con miedo de que me están haciendo hechicería, que fueron a partir limones, echaron ruda, echaron cosas que usan de prácticas espiritistas o de brujería enfrente de nuestra puerta, enfrente de la iglesia, porque la luz puede más que las tinieblas. No tenemos por qué tener miedo de eso. Así a alguien le están diciendo: mire, fíjese que hay una señora, una vecina, una no sé qué, y dice que le está haciendo hechicería. Entonces, nosotros ya sabemos que no tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Así simple y sencillito. No tenemos que prestarle atención, porque es más poderosa la luz que las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas no prevalecen, y eso debe de ser importante. Cualquier enseñanza torcida a la luz de la palabra de Dios, si nosotros revisamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no van a prevalecer contra las poderosas enseñanzas de la palabra de Dios. No van a prevalecer. Es algo que ya está establecido en la Escritura, que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces eso quiere decir que no tienen más poder las tinieblas, las malas enseñanzas, que las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿A quién van a engañar las malas enseñanzas? Las herejías, las torceduras que se predican hoy en día en gran parte. ¿A quiénes van a engañar? A aquellos que viven en tinieblas y que no quieren hacer la voluntad de Dios. Aquellos que quieren mezclar la cerveza con las cosas de Dios, la mentira con las cosas de Dios, la música no cristiana con las cosas de Dios. Esas personas que están embadurnadas de tinieblas, que al final de cuentas están en las puras tinieblas, porque ya mencionamos que no hay ni media palabra que se menciona que hay medias tinieblas. Hay personas que viven en medias tinieblas o en medias luces. No existe, solo existen dos posturas: tiniebla o bien sea oscuridad. Muy bien, entonces otra de las cosas que hablábamos también es que la condenación vino al mundo, eso lo vimos en Juan 3:19, de esta manera, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso vino la condenación al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas, más lo malo, más las perversiones, más lo que los acomoda, lo que los hace estar bien en la carne, no en el espíritu, sino en la carne a las personas. Por esta razón despreciaron la luz, no quisieron confrontarse a las enseñanzas, y por eso ven ustedes que cuando se predica la palabra de Dios y se predica bien, mucha gente se ofende y comienzan a haber críticas negativas. Sí, que ese es un falso, que se la lleva espiritual, que se la lleva del santurrón, que se la lleva del muy especial en la espiritual, del que no comete ninguna falta, y la gente está juzgando al que da la enseñanza, pero no juzgan la enseñanza. En otras palabras, no se someten a la voluntad de las enseñanzas de Dios, a la voluntad de la luz de Dios, sino que se dejan llevar por la crítica, por las oscuridades que tienen otras personas, y así es como ellos mismos demuestran en realidad en dónde están. Por eso es que si nosotros nos ponemos a taco con las personas que andan en tinieblas y criticando las cosas de Dios,
perdiendo nuestro tiempo estamos. Eso no se resuelve con contiendas. No se resuelven con contiendas. Nosotros, nuestro deber como hijo de Dios, como siervo de Dios, es sencillamente dar a conocer la palabra de Dios, nada más. Si el que la quiere creer, está bien, y el que no, pues ese ya es decisión personal de cada una de las personas. No podemos obligar a nadie nosotros a que se vuelvan cristianos, porque por obligarlos no se van a volver cristianos, sino porque Dios les toque su corazón y les dé la revelación, es decir, les abre el entendimiento y la luz de la palabra de Dios les llegue a lo profundo de su mente, y entonces ya decidan voluntariamente acercarse, buscar a Dios, honrarle y consagrarse de manera directa, de manera especial y de manera voluntaria también. Muy bien, teníamos otra cosa interesante. Entonces ya vimos acerca de esto, pero aquí hay algo que vamos a ver. Está en Juan 8:12, dice las Sagradas Escrituras así. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús hace ver que Él es la luz del mundo, es decir, sus enseñanzas son lo que van a alumbrar a las personas. Y dice: el que me sigue, ese es un tipo de comportamiento, es un tipo o es un estilo de vida el que uno tiene, es un estilo de comportamiento el que uno lleva. Cuando uno sigue a Jesús, se le nota en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Ahí es donde se nota. Por eso es que los cristianos pues tendremos nuestros errores, pero hacemos el esfuerzo, mientras que otros no hacen ningún esfuerzo en nada. Esa es la diferencia con nosotros los cristianos. Hacemos el esfuerzo, por lo menos, de agradar a Dios lo mejor que se pueda y lo que está en nuestra capacidad, porque tampoco somos arcángeles nosotros para comportarnos como arcángeles. Entonces, esa es una cosa interesante, ¿verdad? Fíjense bien, así como la luz produce un estilo de vida, las tinieblas también producen un estilo de vida. Las tinieblas producen un estilo de comportamiento y se le nota a las personas el comportamiento. La persona es celosa, con su esposa es celosa, desconfiada. La persona es irritable por cualquier cosa, está haciendo un gran pleito y muchas veces tiene el rótulo de que es cristiano y en realidad lo que menos tiene es la realidad del cristianismo en su vida, en lo más profundo de su ser. Entonces, por esa razón es que la persona se comporta de la manera más de tipo tenebrosa que de luz, ¿no? Aunque él se exprese que es de luz. Por eso es que los cristianos que alumbran, lo alumbran porque ya entendieron la enseñanza. Y otra de las cosas, la enseñanza no es una luz completa que se nos da de un solo golpe. Esa la vamos aprendiendo y cada vez vamos teniendo más luz y más conocimiento. Conforme vamos viendo la enseñanza, Dios nos va iluminando más y ahí es donde nos damos cuenta qué cosas son las que son nuestras imperfecciones, que tenemos que ir cambiando y mejorando también nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Otra de las cosas que habíamos hablado también es que las tinieblas sorprenden a las personas. En Juan 12:35 habíamos dicho que aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Y aquí dice, para que no os sorprendan las tinieblas. Pues una característica que tienen las tinieblas es que sorprenden a la gente. Por eso es que Satanás pone trampas. Y mencionábamos acerca de que la palabra tentador significa que pone trampas. Y ustedes saben que para que un animal caiga en una trampa hay que ponerle cebos. Entonces, Satanás no le va a poner un cebo espantoso a uno que no le gusta. No le pone a uno un cocodrilo para que uno se vaya a meter en la boca del cocodrilo. Satanás tiene que ponerle algo agradable, atractivo a la carne para que sea un cebo que lo lleve a la trampa y de sorpresa le caiga el enemigo a uno, le caigan las tinieblas a uno sorpresivamente, porque es una trampa la que está poniendo el enemigo. Es un cebo. Entonces por eso dice la Escritura, andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, y oigan eso,
no sabe a dónde va. Es una persona que vive desorientada. El que anda en tinieblas vive desorientado. No sabe a dónde va. No sabe ni quién es. Mucho menos sabe a dónde va. Ni sabe de dónde vino. Los que entendemos las enseñanzas de Dios ya sabemos. La palabra de Dios nos ha iluminado diciendo, no, el Padre Celestial nos hizo con amor eterno, como dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Y otra de las Escrituras dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y le dice a Jeremías, y te había dado hasta por profeta. Dios ya sabe quiénes somos nosotros. ¿Estamos en esto? ¿Verdad? Entonces, por eso es que en la palabra de Dios esto que está hablando es muy importante para nosotros. Entonces, el que anda en tinieblas, dos cosas. Una, anda descuidado, por eso es que lo sorprenden las tinieblas. Aquellas personas que van allá en la capital, en los lugares peligrosos de la ciudad de Guatemala, los lugares que son zonas rojas, y van viendo para otro lado y no le prestan atención en cuál es su comportamiento que deben de tener en un momento como ese, le salen los ladrones en un santiamén. Una vez iba yo por la zona 5 de la ciudad capital, atrás de la Limonada, mero atrásito de la Limonada, y en eso vi que venían como unos 40, 50 jóvenes. Yo venía en la banqueta del lado derecho y la calle era bien ancha. Cuando yo los vi que venían aquí en esta dirección, entonces lo que yo hice fue cruzarme la calle y me fui para el otro lado. Pero miren ustedes, automáticamente se partió el grupo y agarraron un montón para el lado de aquí y el otro por aquí. Yo dije, estos me van a robar. Dije yo, o me van a hacer daño, me van a matar. Y en eso venía pasando un bus urbano ahí. Y era algo digamos, en subida. Y entonces el bus iba algo despacio, no tan despacio, por lo menos yo lo pude alcanzar con mi carrera. Y en la rapidez que yo llevaba y en la aflicción que tenía por dentro, me tiré en el pasamanos que está para uno agarrarse y subirse, y me agarré del pasamanos así, y con la misma me di el empujón, y menos mal que estaba abierta la puerta, de una vez entré adentro del bus. Me salvé, fíjese usted, por estar observando qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces uno tiene que ser precavido en esta vida. ¿Por qué? Porque las tinieblas sorprenden. El rato menos imaginado, o en el rato en que menos imaginan ustedes, cuando siente, ¡pum!, ya están las tinieblas ahí. Y si uno anda descuidado, fácilmente las tinieblas lo sorprenden a uno. Entonces, por eso dice que andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Verdad? Y por último habíamos hablado sobre Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo. Oigan esto. Jesús está hablando, yo la luz. Por eso dice la Escritura, y eso observen ustedes que Jesús es la enseñanza viviente del Padre Celestial. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra hablada quiere decir eso. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, verbo, palabra, palabra, palabra. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, por la palabra fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Juan del 1:1 en adelante. Entonces aquí Jesús vuelve a decir, yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo. Como quien dice, ya no van ustedes a vivir desconociendo al Padre. Porque yo les traigo las enseñanzas, cómo poder tener uno comunión con Él. Porque al final de cuentas, de eso se trata la Escritura. Cómo tener comunión con el Padre, cómo tener comunión con el Hijo, cómo tener comunión con el Espíritu Santo y cómo tener comunión entre nosotros. Acuérdense que esa es una cosa importante. Si no amamos al hermano que está cerca de nosotros, menos vamos a amar a Dios que no lo conocemos. No lo hemos visto con los ojos literales, ¿no? Con los ojos espirituales sí, posiblemente lo hemos visto, pero con los ojos materiales no lo hemos visto. Entonces dice aquí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel
que cree en mí, oigan eso, que cree en mí, está hablando de fe, de poner la confianza en Jesús, en la luz, dice, no permanezca en tinieblas. Una de las cosas de las tinieblas es que quiere que uno permanezca ahí. ¿Para qué? Para que uno no encuentre las verdades de Dios. Por eso es que si para una persona es más importante otra lectura que no sea la palabra de Dios, se van a dar cuenta ustedes el desconocimiento que van a tener de Dios y van a estar más empapados de todos los chismes que pasan en todo el mundo, menos empapados de la palabra de Dios. Porque ese es el problema del internet ahora. El internet a uno lo manda a saber de todo, le pone saber de todo, menos de la palabra de Dios. Casi es muy poca la información que hay cuando se trata de la palabra de Dios. Y menos que de verdad confronten la palabra de Dios como debe ser, porque predicadores en el internet hay muchos abusivos, hay unos mentirosos, hay unos falsos que tuercen a la gente con las mismas enseñanzas, otros donde ellos mismos se predican y se hacen ver que son importantes, otros que tuercen la verdad. Para todo lo que predican es dinero, todo lo ven como dinero. La luz dice, si tú no tienes luz, si no das ofrenda, y todo lo revuelven con dinero. Y andas en tinieblas si no diezmas, si no haces pacto con Dios, si no aquí, si no allá, y todo lo vuelven dinero. Todas las enseñanzas, lo único que tienen es el simbolón de dólares en su cerebro. Mientras que la Escritura aquí le está advirtiendo a uno, ¿verdad? Que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree, que pone su confianza en mí, no permanezca. La única forma de salirse uno de las tinieblas es irse detrás de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Oigan lo que estoy diciendo, y vuelvo a hacer énfasis en esto. Los mandamientos de Jesús no son de Él, son del Padre. Por eso es que Jesús decía, y hago énfasis en esto, y lo he hecho en varios programas, precisamente por el valor que tienen estas palabras, ¿no? Que dice claramente ahí, ¿verdad? Jesús dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Mi Padre me ha dado mandamiento de lo que he de hablar y hacer. Lo que Jesús vino a hacer fue la voluntad del Padre. Lo que Jesús vino a hablar es la voluntad del Padre. Por eso es que cuando nosotros le creemos a Jesús, al Padre le estamos creyendo, porque Él mismo lo está diciendo. No es que sean dos palabras, no. Ustedes creen a la de Jesús, pero no creen a la del Padre. Sí, es la misma cosa. Es la misma iluminación, es la misma luz. No hay dos luces aquí. Es la misma. Por eso es que Jesús hace énfasis en esto. Muy bien, vamos ahora a ir a Hechos capítulo 2, versículos del 18 al 21. Vamos a aprender cosas muy interesantes ahí, que estoy seguro que les van a llamar la atención. Hechos 2, 18. Dejamos el libro de Juan y nos vamos a Hechos. Entonces dice en Hechos 2, 18 al 21... Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Observen esto. Y profetizarán. Mis siervos y mis siervas profetizarán. Por eso no es extraño que un pastor profetice, que un apóstol profetice, que un profeta profetice, que un maestro de las escrituras profetice. Porque hay diferentes formas de profetizar. Cuando ya alguien está bien pulido en las profecías, no necesita, dice el Señor, no necesita estar temblando ni estar haciendo mayor cosa, porque ya tiene confianza en lo que tiene. Hermano, Dios me mostraba de ti esto y esto y eso. Hermana, Dios me mostraba de ti esto y al otro ya tiene experiencia, no necesita estar sintiendo un temblorón ahí que le viene un fueguerón a su vida, porque él ya eso es un don que tiene la persona, ¿no? Y el don, oigan eso, es irrevocable. Por eso es que muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos. Y dijo Jesús, y yo les protestaré, no os conozco.
apartados de mí, obradores de maldad, porque los dones son irrevocables. Una persona puede profetizar y estando mal espiritualmente, incluso aún condenándose, como este ejemplo que puso Jesús, que muchos miran en aquel día: en tu nombre profetizamos, etcétera, etcétera. Pero bien, dice: y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Oigan esto: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. Oigan esto: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos hablado en Malaquías y en Ezequiel acerca del día del Señor? Dice: antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. En otro lado dice: grande y terrible. Siempre seguimos en la misma línea del Antiguo Testamento. Por eso observen ustedes que toda la doctrina del Antiguo Testamento siguen en el Nuevo Testamento. Esto no es del Nuevo, este es del Antiguo Testamento. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con las tinieblas? Muy bien. Si ustedes le prestaron atención al versículo 18, antes de que venga una oscuridad tremenda en que el sol, Dios Todopoderoso, y sus maravillosas enseñanzas, antes que venga, fíjense bien, esas tinieblas sobre el sol, o sea, se deje de predicar la palabra de Dios, haya escasez de ministros. Les quiero mencionar que es una de las cosas que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad está habiendo una tremenda escasez de ministros. Fíjense ustedes que allá en Canadá habían más de 1,000 iglesias mensuales que se cerraban. Más de 1,000 iglesias, como 1,500 iglesias mensuales. En aquel entonces que nosotros fuimos a Canadá. Y no solo eso, sino que las iglesias que eran opulentas y que eran iglesias magníficas en su tiempo, se volvieron centros comerciales. Las vendieron para centros comerciales, para tiendas, las vendieron, incluso se las vendieron a iglesias satánicas. Las mismas iglesias que habían sido cristianas se volvieron templos satánicos allá en Canadá. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Por supuesto que es posible. La gente comienza a descuidar las enseñanzas de la palabra de Dios y se comienza a preocupar más en la opulencia de la iglesia, en los lujos de la iglesia, en cosas superficiales, en shows que entretienen a la gente y se les deja de predicar la palabra de Dios. Se vuelve escasez de la palabra de Dios dentro de la misma iglesia. Los mensajes son de a 10 minutos. Los mensajes son de a 15 minutos. Si en una hora, imagínense ustedes todo lo que aprendemos, y ahora ¿qué se puede aprender en 10 minutos? Algunos dirán, pero es que la esencia, es que la escritura todo es esencia. Por eso es que todo lo que predicamos de la escritura es extremadamente importantísimo. Si predicamos solo 2, 3 cositas, por ejemplo, solo salvación, nos vamos a dar cuenta que los hermanos en la iglesia se van a aburrir. Y por eso hay tanta gente perdida dentro de la misma iglesia, se aburrieron del tema. Y por eso la escritura dice en Hebreos capítulo 6, dice, dejando los rudimentos en la doctrina de Cristo. Y de una vez explica cuáles son los rudimentos. Dice, el arrepentimiento. No podemos estar toda la vida enseñando, hermano, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse al Señor. Hay que dejar esos rudimentos. Vamos a madurar en cosas que nos van a hacer cristianos fuertes. Porque nos vamos a aburrir de oír el mismo tema. Arrepiéntanse, ya nos arrepentimos. Necesitamos comida más sólida. Tenemos que dejar la leche para comer alimento más sólido. Para poder crecer y desarrollarnos como enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos otra cosa interesante también en cuanto a esto, ¿verdad? Que la enseñanza de Dios lo que hacen es que nos hacen madurar. Y hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, está el arrepentimiento, las obras muertas,
la imposición de las manos, todas esas doctrinas básicas que uno las debe de conocer recién entrando al Evangelio, para poder llegar a conocer temas tremendos como estos, porque esto es lo que nos van a hacer, es a enseñarnos a tener cuidado con respecto a las tinieblas y también a nosotros vivir en la luz. A nosotros vivir en la luz. Muy bien, entonces, veamos, dice, y daré prodigios arriba en el cielo. Mire, hay tanta manifestación de Dios Todopoderoso, incluso hasta hay filmaciones donde aparecen ángeles en un cielo, digamos, grisáceo, y hay relámpagos atrás de las nubes, y se mira las sombras de ángeles que van volando en el firmamento. Eso está probado ya por medio de celulares y por medio de cámaras. O sea, hay señales en el cielo, hay cosas extraordinarias. Una de las cosas que ha estado habiendo mucho en la actualidad, y ustedes lo pueden buscar ahí, si ustedes se ponen a preguntarle al internet ahí, los lugares donde han habido sonidos de trompetas, sonidos extraordinarios, sonidos de mucha gente, sonidos de caballos, aparecen en el firmamento cuando no hay bulla de otras cosas, o sobrepasan a la misma bulla de la ciudad y se oyen las trompetas que están ahí sonando y se oyen cánticos especiales y extraordinarios que conmueven a la gente que está filmando y no saben qué es lo que está sucediendo. Van a haber muchas señales en el cielo. Eso está escrito que van a ver. Pero eso es, fíjense bien, es la antesala de una gran persecución que va a haber y de una escasez de la palabra de Dios. Quiero dejar claro en claro esto, que después de un gran avivamiento viene una gran persecución. Miren ustedes en el Asia. El Asia fue uno de los países, uno de los países asiáticos. Recibió uno de los más grandes avivamientos que ha habido. Fue en Indonesia. Se hizo un libro famoso, muy lindo el libro, que se llamaba Como un viento recio. Y otros libros que hizo también. Mel Tari se llamaba el escritor que hizo ese libro. Y los hermanos un día que iban a predicar a algún lado, bajó una creciente enorme y se atravesaron el río caminando en el nombre del Señor Jesús y pasaron al otro lado, tal como le enseña la Escritura. Milagros que iban a suceder. Jesús anduvo sobre las aguas y él mismo les creó confianza a sus discípulos. Por eso es que las enseñanzas de Jesús son tan valiosas y son tan sencillas y son tan humildes. No son enseñanzas que lo acomplejan de cucaracha a uno, sino le dan ánimo. Jesús le dice a sus discípulos, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis por cuanto yo voy al Padre. No acomplejó a sus discípulos. No le dijo, mire, todas esas resucitaciones que hubieron y todos esos milagros, es porque el Padre Celestial está conmigo. Ustedes no lo van a poder hacer, pero de todas maneras, ustedes prediquen que yo, cuando estuve en la tierra, lo hice. Y ya nos acompleja a ustedes. Si Jesús le hubiera enseñado a los discípulos de esa manera, se hubiera convertido en un mal pedagogo. Porque Jesús lo que hace es darle ánimo a sus discípulos. Y Pedro, que lo creyó, lo vivió. Porque a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, cuando ya el sol se comenzaba así a poner algo de lado, entonces iban caminando rumbo al templo y solo con la sombra de Pedro sanaban. Solo con la sombra de Pedro. Y no hay ningún ejemplo que diga que Jesús con su sombra sanaba. Entonces es cuestión de creer uno a las enseñanzas. Por eso es que las enseñanzas tienen un tesoro y un valor tan glorioso que el que la cree le comienzan a suceder cosas extraordinarias de las que no cualquiera entra en este mundo glorioso de la luz de las enseñanzas. Por eso me gusta a mí Jesús, porque no acompleja a sus discípulos, sino le da ánimo a eso. Pero estamos hablando de lo que viene después. Entonces, oigan, después del gran avivamiento que viene y de las señales que están habiendo en el cielo, viene sangre y fuego.
una de las cosas que está viendo en la actualidad. Va a haber derramamiento de sangre y va a haber fuego también. Y vapor de humo. Va a haber confusión. El humo no deja ver bien y va a haber una confusión tremenda antes. Exactamente lo que está pasando ahora. Una confusión. Si uno enseña la verdad, uno es el malo por enseñar la verdad. Pero si uno los entretiene, dice, qué iglesia, qué avivamiento el que tiene. Los shows musicales, qué avivamiento en la iglesia. Los avivamientos ahora ya no son las enseñanzas de Dios, sino ya son otra cosa, ya la música. Ya cuando llega el predicador o el cantante, ahí viene el reverendo, no sé qué, hasta el pastor pasa como que es pavo real a la plataforma o al púlpito, al podio, a lo que ustedes quieran. Ya pasa como un arrogante y hasta el estilacho que tiene de un hombre que se cree más que los demás. Porque ahora ya le dicen el apóstol. Para el nombre apóstol significa que es demasiado grande a ellos. Es una camisa extremada que solo ellos la pueden usar. Y todas por no leer el original. La palabra apóstol solo significa embajador. Fíjense bien, mensajero, enviado, plenipotenciario. Qué extraordinario hay ahí. Es un embajador. Dios puede enviarlos a ustedes para que realicen un trabajo en especial en algún lado. Se convierten en apóstoles automáticamente de parte de Dios. Pero ahora, apóstoles es otra cosa. Pero en el caso de los cantantes, hay unos cantantes, miren, bendito sea Dios, porque hay unos cantantes humildes y sencillos, pero hay unos arrogantes que pasan ahí. Entre los pastores, unos bien centrados en la palabra de Dios, otros abusivos que tratan a la gente perros, de bestias, de burros, y los tratan con unas ofensas y unas palabras denigrantes tremendas, como que la gente no valiera. Para 2, 3 veces que la Escritura lo menciona. Por ejemplo, en una dice, en Isaías habla acerca del pueblo de Israel, dice que son como el mulo que no tiene entendimiento. Ahora todos son burros. Y en la otra dice, como bestias brutas, dice Judas. Y son unas bestias, y para todo es bestia. Jesús no enseñó ese tipo de mensaje. Que para todo es bestia, animal, eres un estúpido, eres un aquí. Jesús no enseñó eso. Jesús nos enseñó a hacer la voluntad del Padre y a encontrarla, a descubrirla en su palabra. Por eso es que es lindo escuchar cuando alguien enseña la palabra de Dios, porque lo deja a uno bien edificado. Y a estas personas que son abusivas para predicar, miren ustedes, medio mundo les aplaude. Porque la gente eso quiere, que los traten mal. Eso quiere mucha gente, que los traten mal. Como perros que los traten. Y ahí está, ¡ay, gloria a Dios, gloria a Dios! Jesús no nos acomplejó de perros a nosotros. Jesús solo dijo quiénes son los que actúan como perros. De una vez lo dice la Escritura. Es aquel que se vuelve atrás, no es cualquiera. El que se vuelve atrás es como el perro que vuelve a su vómito. No se le puede llamar a la iglesia porque tendría uno que ser testigo de alguien que se volvió atrás. Pero decirle que todos son iguales suena contraproducente. Y todo viene por esto, ¿verdad? Precisamente que va a haber avivamiento verdadero, pero una confusión tremenda, una cortina de humo que va a haber ahí que la gente no va a distinguir bien. Pero después de eso dice, el sol se convertirá en tinieblas. Y observen ustedes, verdaderas predicaciones de la palabra de Dios son pocas ustedes. Y que lo predique gente temerosa de Dios es menos todavía. Porque hay personas que predican bonito, que tienen un vocabulario bueno y sí saben de la Escritura, pero su estilo de vida, su comportamiento o su vestimenta deja mucho que desear en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al estilo de vida que debemos de tener los hijos de Dios. Entonces va a haber todas estas cosas que estamos mencionando y va a haber una escasez de verdadera enseñanza, porque el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, una persecución sangrienta contra los cristianos. Ya les mencioné eso,
en una de las enseñanzas, y lo vuelvo a recalcar porque está en la Escritura. No quiero insistir en esto porque tenemos otras cosas que aprender también, pero va a haber una cuestión sangrienta contra los cristianos, que son los más perseguidos en el mundo, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Allá en Malaquías, grande y terrible. Allá en Ezequiel, grande y terrible. Y todo aquel que invocar al Señor, quiere decir, en medio de toda esa situación difícil que se dé, el que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Yo no sé qué problema tienes, qué adversidades estás pasando. Tal vez las adversidades son grandísimas, tus problemas son tremendos. Y tal vez sientes que ya ni ganas de ir a la iglesia, y dentro de toda la gran lucha y de problemas que tienes, estás que ya no vas a poner un pie más en la iglesia. No te dejes morir. Invoca el nombre del Señor y serás salvo de esa situación en la que estás, de esos problemas donde estás, de esa enfermedad donde estás, porque eso es lo que tiene el invocar el nombre del Señor, que Dios le da respuesta al que le invoca de todo corazón. Y como dice la Escritura también en otra parte, si pedimos conforme a su voluntad, cualquier cosa que pidamos será hecha. Por eso es que es bueno informarse uno de las enseñanzas de la palabra de Dios, para poder uno pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Si no, comienza a pedir tonteras uno, lo que le va a servir para su propia destrucción. Y así pues no tiene gracia, ¿verdad? Yo voy a pedir algo y con eso me voy a matar. ¿Para qué? O con eso me voy a apartar de Dios en lo que yo estoy pidiendo. Mejor soy humilde ante Dios y le pido a Dios que me ayude y me guarde. Por eso que Jesús, ya sabiendo eso, es que insiste en que en la oración que Jesús enseña es: no nos dejes caer en la tentación. Porque acuérdense ustedes que el enemigo tiene cebos atractivos para que nosotros nos apartemos de las cosas de Dios. Tiene cebos atractivos. Vamos a ir a Hechos 13:6. Hechos 13:6. Estamos en el tema de las tinieblas, parte número 4, el significado en el Nuevo Testamento. Dice las Escrituras, Hechos 13:6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Oigan ustedes, falso profeta. Oigan, ¿cómo son los falsos profetas? Porque la Escritura descubre cómo son los falsos profetas. Porque hay profetas verdaderos. Si dice que era un falso profeta, quiere decir que hay profetas verdaderos. ¿Tiene sentido común esto? Por eso hay que poner como punto de referencia número 1 el sentido común, para entender la palabra de Dios. Y después, si no lo entendemos con el sentido común, ya nos vamos a los originales si ustedes quieren. Entonces dice, hallaron a un cierto mago, falso profeta. Oigan, era judío. Pongan la atención a eso. Era judío, no era cualquier tipo de gente. No era un sirio, no era un babilonio, no era uno que venía de Egipto, de otro lado lejano. No, era de adentro. De adentro del pueblo de Dios. Los falsos profetas van a surgir adentro de la iglesia. No van a surgir afuera, van a surgir de adentro de la iglesia. Entonces oigan ustedes, era judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Oigan ustedes, ¿quién era el procónsul Sergio Paulo? Era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. Entonces lo que hizo este hombre que era prudente, o sea, escuchó a Bar Jesús y le vio todas sus micás que hacía ahí, porque era un mago y que aquí les va abracadabra, patas de cabra, y hacía sus marufias ahí. Le vio lo que él hacía. Y entonces, como era un hombre culto, ¿verdad? Le pide, a ver, señor Bernabé, señor Saulo, véngase para acá. Yo quisiera que me expliquen ustedes eso que ustedes están presentando. Porque él quería oír qué decían ellos de la palabra de Dios. 8. Pero les resistía Elimas. Elimas el mago, así también se llamaba esto, pues así se traduce su nombre. Oigan,
El falso profeta, procurando apartar de la fe al procónsul. Oigan lo que hace un falso profeta, trata de apartar de la fe a la gente. ¿Están observando ustedes cómo actúa un falso profeta? Trata de apartar a la gente de la fe. Por eso es que un falso profeta le viene a decir a alguien, como sucedió en Coatepeque, que llegó una profetisa, falsa por supuesto, y llega a la iglesia de un amigo mío. Y este se había casado con una hermana, pero era de mucha mayor edad que él. Él tenía unos sus 40 y pico de años y ella tenía como 65 años, por ahí. Era bastante diferencia de edad en la que tenían. Pero como él estaba bien potente y bien animado, y ella, pues a pesar de la edad que tenía, pero ya se miraba que ya tenía como 70 años. Y llegó una profetisa y le dice al pastor, siervo mío, dice el Señor, yo te voy a proveer tu esposa. Fíjense pues, le dice, yo te voy a proveer tu esposa, una sierva tuya joven que esté contigo a la par en el ministerio. Y sí dice Juan Caballo, y el otro dejó a su mujer, que era una gran sierva de Dios también, porque yo la conocí a ella, y la cambia por una joven, porque así le dijo la profetisa. Es que el falso profeta eso es lo que hace, apartarlo a uno de la fe, de la voluntad original del Padre Celestial. Por eso uno antes de casarse tiene que pensar bien con quién se casa. Porque si es demasiado grande la diferencia de edad, después lo van a lamentar. Por lo menos tiene que estar algo parejón, ¿verdad? La edad no exactamente igual, pero 5 años, 8 años por ahí. Para dar una idea, pero no ese es el tema. ¿A qué edad se debe casar uno? ¿A qué edad de tener uno y qué edad de tener el otro? Otro día les hablo sobre eso. Pero dice que le resistía el mago procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, oigan bien, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, oigan lo que le dice, lleno de todo engaño, los falsos profetas son engañosos. Y si son engañosos hay que tener cuidado, porque le sale una mentira y les van a salir un montón después. Después uno se va a arrepentir. Y les voy a decir algo, todos los falsos dicen medias verdades para sentar sendas mentiras. Esa es una característica que tienen los falsos. Y los falsos profetas tienen medias verdades que dicen ahí para sentar mentiras. Entonces, otra cosa que aquí Pablo le está destapando por el Espíritu de Dios al falso profeta. Dice que es lleno de todo engaño, dice, y de toda maldad. Oigan, los falsos profetas son llenos de todo engaño y de toda maldad. Oigan, hijo del diablo. Los falsos profetas son hijos de Satanás. Son hijos del diablo. Que están puestos para confundir a la gente, para torcer, para apartar de los caminos rectos del Señor a los hermanos. Por eso no se extrañe usted, la gente que anda en tinieblas, llega un falso profeta, amén le dice. Y comienzan con misterios, porque esa es una de las cosas que tienen los falsos profetas, comienzan con misterios, comienzan con que, no, yo ahora voy a ser Salomón, ya se visten como Salomón, ahora voy a ser el rey David, ahora voy a ser Abraham, ahora yo soy Moisés, y se ponen una su túnica ahí, aparentar como Moisés, y ya no quieren hacer nada. Miren ustedes las cosas que pasan allá en el África, si nos están pasando aquí en Shela, y en el África, no digamos, ¿verdad? Que allá son más crédulos en supersticiones. Que hay pastores que dicen, hermanos, nosotros somos ovejas, vamos a comer pasto. El que coma más pasto, ese es el que tiene más llamado de oveja. Y salen todos los hermanos para afuera del templo y comienzan a buscar dónde hay pastos. Y eso está en el internet, búsquenlo en el internet y ahí está. Y comienzan a agarrar el pasto y se lo comen. El monte de fuera del templo. Y otros que ponen, porque el siervo de Dios no debe de tocar el suelo
les ponen mantos y sobre mantos caminan. Y otras cargados, no tiene que tocar el suelo porque el siervo de Dios tiene que estar en el aire, no se tiene que contaminar con el mundo. Y la gente bien que le cree, ¿sí? Es que así son los falsos profetas, enredan a la gente que está en las tinieblas. Ellos no son capaces de discernir porque les bloquean la mente. Ese es el gran problema de esto. Por eso es que Pablo destapa la olla de un falso profeta, dice que está lleno de engaño, ¿verdad? Lleno de mal también, que es hijo del diablo. Y otra cosa, es enemigo de toda justicia también. Cuando se trata de que las cosas de Dios son rectas, ellos buscan la manera de tolerar las cosas malas. Y una más, por eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y dice, no cesarás, miren, el diablo no se cansa, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Satanás no se cansa de trastornar los caminos rectos del Señor. Él quiere trastornar a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a todos los que buscan a Dios de corazón. Satanás quiere trastornarlos por medio de los falsos profetas. Los que tuercen son los falsos profetas, los caminos rectos del Señor. Entonces ahora ustedes oigan esto. Dice, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo, como dices, vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Durante este tiempo no vas a ver la luz. Por mucho tiempo vas a tener la oportunidad. Oigan esto, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Porque eso es lo que uno necesita. Cuando alguien anda en tinieblas, busque ayuda. Quien lo conduce de las manos y le enseña el camino. Es que yo no entiendo esto de la Escritura. Y se van a preguntarle al chiclero. Entonces no entendí, el otro mire, fíjese que le van a preguntar al mecánico, mire, fíjese que la palabra de Dios dice, no sabe qué decirle. A no ser que sea un mecánico que esté metido en las cosas de Dios, ¿verdad? O un chiclero que esté metido en las cosas de Dios, le va a preguntar a aquel que ni a la iglesia va. Entonces lo termina el puro diablo de confundir. Y por esa razón termina apartado de las cosas de Dios. Después se decepciona. No, si así son los cristianos, si así son, y se decepciona. Entonces las tinieblas vienen cuando alguien, mire, un falso profeta comienza a persuadir de cosas negativas a otra persona, de repente se llena de tinieblas. Completamente. Completamente se llena de tinieblas. Ya les mencioné a ustedes cómo entra la gente en las tinieblas. Entra paso a paso. No entra de un solo golpe. Se va haciendo a las tinieblas, se va haciendo a las tinieblas y el otro se va torciendo de la palabra de Dios, se va torciendo y ya no es un versículo, ya son 2, ya son 5 y así se le va aumentando el número de versículos que no obedece. Cuando siente está bien hundidísimo en las tinieblas. Muy bien. Entonces ahora ya vemos esto, que es importante, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los falsos profetas? Están en las tinieblas, hundidos en las tinieblas. ¿Se puede salvar un falso profeta? Si hay alguien que le instruye y él decide arrepentirse de su engaño, por supuesto que sí. Se va a salvar, ¿verdad? Si se arrepiente y deja su mala manera de ser, como los brujos que se han convertido a los caminos de Dios, los hechiceros que se han convertido. Han dejado su brujería y ellos mismos lo confiesan. Yo hacía aquí, mataba aquí y hacía por allá y le hacía perjuicio a quienes y a los que llegaban a pedirme que yo les hiciera un trabajito, les hacía esto y aquello. Pero le doy gracias a Dios que me sacó de eso. Yo viví engañando a las personas. Le llegó la luz y dejó su mala manera de vivir. Esa es la característica cuando a alguien le llega la luz de Dios. Cuando alguien entiende la palabra de Dios, deja su mala manera de vivir y decide ir en pos del Altísimo. Alabado y bendecido
sea el santísimo nombre de nuestro Creador. Otra cosa importante también que vamos a ver, Hechos 26, 18. Aquí vamos a ver otra cosa bonita que nos da revelación, pues la Escritura nos da revelación sobre las tinieblas. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Escuchen por favor lo que hay en las tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí viene la forma como trabajan las tinieblas. Prestenle atención a eso. Entonces, cuando alguien se convierte, sale de las tinieblas a la luz. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista de las tinieblas, cómo operan las tinieblas. Entonces, el que anda en tinieblas anda cegado, no mira nada. Por eso tiene que salir de las tinieblas a la luz. Entonces, quiere decir que anda cegado, no mira nada. Otra de las cosas, no están convertidos. Dice, y se convierten de las tinieblas a la luz. El que anda en tinieblas no está convertido, aunque diga que está en la iglesia. Si lo que hace son obras de mundo, obras de carne, obras de tinieblas, entonces quiere decir que él no se ha convertido. Pero que predica, a Dios le da igual que predique. De todas maneras no se ha convertido, no se ha convertido. Esa es la diferencia. Cuando alguien verdaderamente se convierte, ahí las cosas cambian, porque viene a la luz y deja de andar en tinieblas. Otra de las cosas, fíjense bien. Entonces los que andan en tinieblas están cegados, no están convertidos. Tienen que venir a la luz para convertirse. Oigan, están bajo la potestad de Satanás. Por eso dice el texto. Fíjense bien, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El que anda en tinieblas está bajo el dominio, bajo el poder, bajo la autoridad de Satanás. Entonces, cuando vienen a la luz, dejan de estar bajo el dominio de Satanás. Por eso yo les he dicho a ustedes, si ustedes están en la luz, ¿de qué tienen que temer? Si Dios está con ustedes, deben de estar felices, contentos. Pero si andan en las tinieblas, deben de tener cuidado. Porque es así, no se la deja pasar Dios a uno. Que uno diga, ay, yo ando en las tinieblas y aquí, un poquito por aquí, otro poquito por ahí. Pero voy a la iglesia, porque muchos vienen a la iglesia a lavar su conciencia nada más. A seguirle el juego engañoso al enemigo. ¿En qué consiste el juego engañoso al enemigo? En que el diablo le hace sentir que al venir a la iglesia está bien. Pero afuera está haciendo lo que la palabra de Dios no quiere que nosotros hagamos, porque está indicando cómo funcionan las tinieblas. Está actuando justamente como la gente de tinieblas. Justamente está actuando como una persona tenebrosa. Entonces, por eso es que si está actuando como un agente de tinieblas, entonces quiere decir que el que lo tiene dominado y por eso no se controla es Satanás. Por eso el que viene a la luz sale del dominio, sale de la potestad de Satanás y viene a la potestad de la luz. Por eso es que las palabras de Dios son tan poderosísimas. Usted no solamente que le aumentan la fe y todo, porque acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien no oye las enseñanzas de la luz, o sea, no oye la palabra de Dios, ¿de dónde va a tener fe? Es que no es como la gente diga, ay, que yo tengo fe, ¿no? Yo tengo fe en las culebras, que las culebras me van a hacer milagro. Porque hay gente que sí lo cree ustedes. En los perros, en los lagartos, en los gatos, etcétera. En imágenes, en lo que sea. Hay gente que tiene fe en cualquier cosa. Pero la palabra de Dios enseña en dónde se debe tener la fe. Jesús dijo, el que cree en mí, vivirá. Dice, y no morirá eternamente. Eso fue cuando resucitó Lázaro, ¿no? El que cree en mí, dice otra parte de la Escritura, tiene vida eterna. Aquí viene su salvación, dice, y no vendrá condenación. Se salvó usted por haber creído en el Señor. Se salvó.
Por eso es que son lindas las enseñanzas, ¿verdad? Que le da uno y uno, Dios mío, Dios, lo que me estoy perdiendo con esto. Cuando no leo la escritura, de veras que si yo la leyera, ¿cuánto no mejoraría mi conocimiento de la voluntad del Padre Celestial? Ya cuando uno viene aquí, como me decía alguien, mire yo este texto de la luz, hablando de Génesis 1, 2, etcétera. Decía, yo nunca en mi vida de tantos años de ser cristiano había entendido ese texto. Acuérdense ustedes que una de las trampas del enemigo, por eso es que en Génesis 1, 2, dice, ¿verdad? Dice, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Hace que las tinieblas, hace que uno no se dé cuenta dónde va a ir a parar al final. Que uno se sienta bien, que no le va a pasar nada y que así estoy bien y el otro no siente nada. Sí, pues las tinieblas le tienen enceguecido porque las tinieblas no le descubren dónde va a ir a parar, si no se zafa uno. Si a mí me dicen, mire, si usted agarra por esta calle a la izquierda, a 2 cuadras, ahí lo están esperando para machetearlo. A corriendo voy a ir yo para allá, ¿sí? Si para eso son las advertencias de la palabra de Dios. Te dice, allá, no vayas allá, hay peligro. Te va a ir mal si agarras ese otro lado. Dice, no es para ti. Y entonces a uno le va bien por obedecer. ¿Verdad? Y otra de las cosas que hace las tinieblas, fíjense bien en el texto que leímos. Dice, para que reciban por la fe en mi nombre. Otra de las cosas, Satanás busca quitarle la fe a la gente, arruinarle la fe. Otra característica de las tinieblas es arruinarle la fe a la gente. Que no crean, que sean incrédulos. Y ya lo vimos. Que Jesús dice, el que crea en mí no andará en tinieblas. Quiere decir que el que tiene fe en el Señor no andará en tinieblas. Pero que tenga fe real, que esté dispuesto hasta morir por la causa del Señor Jesús. Esa es fe. Estar uno dispuesto, porque yo tengo mi confianza en Él, dispuesto a morir por esa confianza que tengo en mi Salvador, en mi Señor. Esa es fe. Entonces lo que busca las tinieblas es quitarle a uno la fe. Miren ustedes los pasos maliciosos de las tinieblas que Dios le está revelando a uno. Cómo actúan las tinieblas. Otra de las cosas también, perdón de pecados. Esa es una de las cosas que las tinieblas buscan. 2 cosas. O que uno no se interese en el perdón de pecados. O que uno esté jugando con el mismo pecado y dice, ¿cómo yo le pido perdón a Dios? ¿Cómo yo le pido perdón a Dios? ¿Cómo yo le pido perdón a Dios? Por eso muchas veces han vuelto la cena del Señor un sacrilegio. Por eso se ha vuelto en algunos lados la cena del Señor un sacrilegio. Una falta. Un pecado tremendo, una celebración tan sagrada. Porque como el perdón de pecados, yo le pido perdón y ya Dios me perdona solo porque yo digo, perdóname Señor, ya Dios me perdonó. Si no lleva el arrepentimiento genuino, que significa compungimiento de corazón, que de adentro uno se conmueva de que uno ofendió al Padre Celestial, entonces sí hay un arrepentimiento genuino, pero solo por decir así nada más, que esperanza usted. Perdóname Señor, y vuelven a caer en la misma falta. Robó, ay Señor, perdóname, es que no sé qué tengo en la mano, tengo una atracción a robar, perdóname Señor. Y otra vez vuelve a robar, perdóname. Como yo sé que tú me perdonas Señor, por eso sigo robando. Entonces como yo miento y tú me perdonas, sigo mintiendo. Como yo adultero y tú me perdonas, sigo adulterando. Esto no es así. Ese es el engaño de las tinieblas. Es el engaño de las tinieblas. Muy bien. Y por último, fíjense bien, en este texto de Hechos 2:18 dice, y herencia entre los santificados. Las tinieblas, fíjense bien, no quieren que nosotros alcancemos la herencia, que es la vida eterna que el Padre Celestial nos tiene prometido a nosotros. Y lo dice la Escritura. Dice que es la herencia de la vida eterna. O sea, la vida eterna es lo que Dios nos ha prometido. Satanás no quiere que lleguemos a la vida eterna con el Padre Celestial, que suframos. Ahora díganme ustedes,
analicemos un poquito a Satanás. ¿Qué se saca con que nosotros seamos condenados igual que él? ¿Qué se sacó? Nada. Solo es la gana de fastidiar. La gana de emprenderla contra Dios, ¿verdad? Solo es la gana de emprenderla contra Dios. Nada más. Pero observen eso, es la pura gana de fastidiar al Padre. Eso es lo que hace, lo que quiere Satanás. Ahora, es hacerle la vida a cuadritos a los cristianos, porque es la única forma como él ofende al Padre Celestial. Porque directamente no se anima. Así indirectamente sí, para que nosotros lo oigamos, para que Dios lo oiga. Por eso si ustedes ven cuando se presenta Satanás a la presencia del Padre Celestial en el libro de Job, le dice, ¿de dónde vienes? Le dice el Padre Celestial, de rodear la tierra y andar por ella. Ah, vaya, mire, y entre todos los terráqueos no has considerado a uno, que se llama Job, que es mi siervo, varón recto y perfecto, y no hay ninguno como él en toda la tierra. Sí, le dice, pero es porque tú lo has colmado de una protección especial. Pues te doy chance a que lo tientes y yo le voy a quitar esa cúpula protectora. Porque él le dijo, y si tú le quitas esa protección, va a blasfemar en tu rostro. Yo te doy chance. Y ya ven ustedes todo lo que le pasó al pobre Job. Le vino esto, le vino aquello. Pero miren ustedes, Satanás no le dijo, tú eres un Dios aquí, ahí, ¿por qué me mandaste al tormento? Mira que tengo unos mis cuates que están ahí en el desierto sufriendo y otros encadenados en las profundidades y mira que aquí no. Satanás ya lo sabe porque tuvo la oportunidad. Además yo les he dicho a ustedes que Satanás no pecó una sola vez, porque esa es la idea que tienen muchos. Yo he oído predicadores, la gran mayoría piensan que Satanás pecó y ahí lo sacó Dios. No. Dice la Escritura, a causa de la multitud de tus maldades, fuiste lleno de iniquidad. Satanás tuvo multitud de maldades, hasta que Dios dijo, hasta aquí. Este no se compone, va de peor en peor, hasta aquí me lo vuelo mejor. Y ahí dice, echado fuiste por tierra, por eso está aquí. Lo echaron a la tierra, estaba en otro lado. En el paraíso, que está pegadito a la tierra. ¿Dónde estás? A ver. Estaba ahí en la Mesopotamia, pero ahora a saber. Como el Padre Celestial puede agarrar de aquí y mover todas las cosas para donde sea. Miren ustedes, el mundo da vuelta y da vuelta, que hoy está aquí, mañana está aquí, pasado allá, y Dios puede hacer el paraíso y ponerlo donde Él quiera. ¿Qué le cuesta? Y eso sí que el paraíso nos está esperando también. Y se lo dice al ladrón en la cruz, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque aquel reconoció el reinado de Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo ya sé que tú eres rey, ahí te encargo que me eches una salvadita, ¿no? Y el Señor dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Si el paraíso ahí está. El Apocalipsis dice que le hará al Señor la oportunidad de entrar al paraíso otra vez. Pero bueno, ya hay que investigar y hay que hacerle otra teología de no acabar aquí. De todo lo que contiene el paraíso, ¿no? Y dónde verdaderamente está, porque al final de cuentas el Señor viene, no lleva en el aire, nos lleva para estar con Él. Y miren, a mí me encanta todo eso. Pareciera ciencia ficción, pero los que creemos en el Señor sabemos que va a suceder. Como se han cumplido las demás profecías, pues esta, vénganos en tu reino, se va a cumplir también. Entonces busca que uno no tenga herencia entre los santificados, que no heredemos la vida eterna y las bendiciones del Padre Celestial. Lo que a Jesús le dio el Padre, Jesús no lo transmite a nosotros. Eso es lo que hace Jesús, le dio la herencia de la salvación para la humanidad. Entonces Jesús dice, bueno, esto me dijo el Padre, yo venía aquí para salvarlos. Mi Padre los ha amado de una manera tan grande y aquí yo soy el que les voy a dar la salvación porque así mi Padre lo quiso, que yo diera mi vida por ustedes y ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo y todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces por eso es que me encanta a mí la Escritura, porque es bonita. Pero vean ustedes, y vamos terminando con esta otra partecita que es importante que nosotros tengamos ahí.
Entonces, resumiendo en esto, la herencia, fíjense bien, es para los santificados. La herencia que el Padre va a dar es para los santificados. A los que Satanás les quita la herencia, a los que las tinieblas les quitan la herencia, es a los que no se santifican. Porque la herencia es para los santificados. Entonces, si Satanás viene y le quita la herencia a alguien, es simple y sencillamente porque no se santificó. ¿Qué significa santo? Apartado. No tenemos necesidad nosotros de estar imitando a Shakira y a todos los cantantes que no son cristianos. No tenemos necesidad de estarlos imitando a ellos. Imitemos a Cristo, porque lo que está ahí son cosas buenas. En el otro lado, desnudeces, perversiones sexuales y desórdenes, concupiscencia, borracheras, drogadicción, y esas cosas son las que el mundo ofrece allá para llamar la atención de la gente. Y ustedes observen, van masas ahí, porque para la maldad, como es atractiva, como es un cebo atractivo, agradable. ¿Cuáles creen ustedes que eran las trampas que le ponían a los monos en el África? Risa les va a dar a ustedes. Les ponían un banano adentro de un palo. Y entonces el mono metía la mano y agarraba el banano. Y el mono ahí se quedaba todo el día. Solo era de soltar el banano y sacar la mano. Pero no, él quería, pero como ya empuñaba la mano así, ya no le salía al mono. Se destrozaba la mano, porque a pura fuerza quería el banano. Así son las trampas del enemigo. A veces son tonteras que nosotros mismos nos metemos ahí y que es fácil salir de ahí. Pero en otras, miren ustedes cómo agarran los lagartos, los leones, los tigres, les ponen ahí el pedazote de carne en una jaula. Y donde topan, ya van a cierta profundidad dentro de la jaula, ellos topan en algo, no se dan cuenta, ¡pum!, se cierra la puerta de atrás, cayeron en la trampa solitos. Porque eso hace Satanás. Satanás solo pone la trampa y solito uno cae. Por eso la Escritura dice, ni deis lugar al diablo, solito uno cae. No es que el diablo lo agarre, es que ahora, y aquí está, mira, y que el pecado es para vos y te pone el pie en el cuello, no. Es lo que hace que te pone el cebo y uno solito cae. El que está en las tinieblas, como ya está bajo el poder de Satanás, ese lo hace micos y pericos, ¿no? Ese lo domina como que es trapo. Ahí sí lo tira al suelo, y como he visto yo personas con espíritus inmundos, ¿verdad? Cuando hemos orado por personas con espíritus inmundos, sí, el diablo los tira al suelo y comienzan a patalear, a maldecirnos, maldito, me viniste a descubrir. Y nosotros ya sabemos que con el poder de la luz, de la palabra de Dios, con el poder de la palabra, la gente es libre. Y quedan contentos. Y todos los demás felices. Porque ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tú vivas feliz. Y lo vas a hacer si obedeces los mandamientos de Él. Es lo que nos da luz. Si no, aunque no lo confieses, aunque no lo creas, aunque no lo aceptes, te metes a las tinieblas, porque esa es una de las cosas que tienen las tinieblas, que la gente no se da cuenta cuando cae ahí. Cuando siente está atrapada por las tinieblas. Lo sorprenden las tinieblas. Porque el otro mismo se metió al terreno donde no debía. Lo que yo les dije en otra de las enseñanzas pasadas del caso de Eva. Si el Padre Celestial le dijo qué era lo que tenían que comer, ¿qué diablo tenía que estar haciendo en el árbol de la culebra? ¿Qué tenía que estar haciendo ahí? Y después, haciéndose los inocentes, Señor, la mujer que me diste, la serpiente que hiciste, y después ya queriendo echar el muerto al Padre Celestial. Que es suave, en vez de reconocer su falta. Por eso es que dice la Escritura, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. El que los confiesa y se aparta, con esa condición, los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero las tinieblas quieren echarte a perder la herencia que Dios tiene para sus hijos. Quiere que no alcancen las bendiciones de Dios, que Dios ha prometido para sus hijos. Satanás no quiere que las alcances, porque sabe que si las alcanzas, el que sale perdiendo es él. Porque entonces tú vas a tener con qué
atacarlo, con qué destruirlo, con qué vencerlo. Como Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Las tres respuestas de las tentaciones de Satanás. No le dijo, yo soy fuerte, como soy hijo del Altísimo. Ahorita vas a ver, Satanás, mira, en este desierto me estoy echando unos mis pírricos, estuve entrenando UFC, y aquí para mostrarte que con una llave voladora que te voy a hacer. Jesús solo dice, escrito está, escrito está, escrito está. Mejor me voy, dijo Satanás. Y lo dejó por un tiempo. No aguantó la palabra. Es que si tú estás iluminado por las enseñanzas de Dios, no va a haber quien resista la enseñanza. Satanás no va a poder contigo por la enseñanza que tienes. Porque la enseñanza es la que te tiene en la luz. Entonces las tinieblas, ¿qué dice la Escritura? Cuando la luz llega, las tinieblas huyen, dice de una vez. Huyen. Y en otra parte de la Escritura, no prevalece. Ellas siempre quieren dominarte, pero cuando llega la enseñanza, ¡pum!, se caen las tinieblas. No aguantan la presión de las enseñanzas. Por eso llénate de las enseñanzas de Dios. No lo agarres ocasional. Instrúyete en el Señor. Y te vas a dar cuenta, lo que vas a aprender de Dios es lindísimo. Y te va a dar un amor inmenso por el Creador y un deseo de hacer su voluntad. Ponte de pie. Démosle gracias al Padre Celestial por esta enseñanza. Valiosísima, demasiado valiosa. Pídele a Dios que te ayude a vivir en luz. Si no te dan deseo de leer la Escritura, pídele al Padre Celestial que te dé amor para leer la Escritura, para escudriñarla, no solo para leerla, para escudriñarla, como dijo Jesús, ¿verdad? Y no solo dice que debemos escudriñarla, sino de una vez especifica, dice, en ellas tenéis la vida eterna. De una vez dice por qué debemos nosotros saberla, instruirla, porque ahí está la vida eterna. Cerremos nuestros ojitos. Pidámosle al Padre Celestial que nos ayude a vivir en la luz y a vencer las tinieblas cuando nos quieran sorprender. Que nosotros los sorprendamos siempre como Jesús, con la palabra santísima del Padre. Soberano y lindo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, gracias por este hermoso día que tú nos concedes. Gracias por estas enseñanzas, oh Dios Todopoderoso. Estas enseñanzas nos están abriendo los ojos, Señor. Lo que uno nunca se imaginó de lo que son capaces las tinieblas. Todo lo que hay en las tinieblas, Padre Celestial, que hemos aprendido en estas enseñanzas, de verdad que es monumental. Gracias, Señor, porque tú no has querido que nosotros vivamos engañados por el enemigo. Padre, desde los falsos profetas nos has mostrado cómo cuando están en las tinieblas su comportamiento, cómo es. Engañoso, mentiroso. Apartan de la verdad a los creyentes que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso es que ahora entendemos muy bien que son instrumentos de Satanás, los falsos profetas. Porque dice la Escritura que Satanás tratará de engañar si fuere posible. No dice que lo hará, pero si fuere posible, como quien dice, si se descuidan, aún a los escogidos. Padre Santo, guárdanos para que podamos hacer tu voluntad, Señor Todopoderoso. Somos seres humanos, nuestra naturaleza está cargada de tendencia hacia el mal. Con tu palabra logramos dominarla, Señor. Padre, cuando venga el mal a nuestras vidas, guárdanos del mal, no nos dejes fracasar ante las tentaciones. Tú tienes el poder de sostenerlo, Señor, que podamos ser siempre un destello de luz, un destello de honra para tu nombre, Padre Santo, para el Evangelio Santo, que está escrito en este sagrado libro, las Sagradas Escrituras. Bendice a cada uno, fortalécelo, Señor, que cuando lleguen las tinieblas a quererlos sorprender, tengan armas para defenderse. Guárdalos y cuídalos, Padre. Guárdalos en tu verdad, como decía nuestro glorioso Señor Jesucristo, oh Padre, decía, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que sea tu palabra la que nos guarde a todos, Señor,
de las tinieblas, de caer en las tinieblas, de caer bajo el dominio del enemigo. Por favor, Padre, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, y danos también, Señor, entendimiento para comprender tu palabra, porque de esa manera, conociéndote mejor, te vamos a amar mejor, Padre Santísimo. La gloria sea para ti, y gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea nuestro gloriosísimo Padre Celestial. Pueden sentarse. Enviamos un cariñoso saludo a todos los que han estado activos y presentes en esta enseñanza. Viene la número 5 sobre el significado de las tinieblas en el Nuevo Testamento, parte número 5. Miren lo que aprendimos hoy, cosas bien interesantísimas para que no nos dejemos engañar por las tinieblas también. Un saludo para todos los que nos ven en diferentes partes del mundo. Que Dios los bendiga. Los que nos están viendo en Panamá, también los que nos están viendo en Estados Unidos, Canadá y otros países, que la paz de Dios sea con ustedes, los llene de su santa gracia y su santa misericordia a todos. Ministerios Luz Internacional.